edición nocturna hemos estado conversando con tres destacados economistas dominicanos el tema impositivo, los anticipos y el impuesto sobre la renta en sentido general. Porque ha sido, bueno, yo quiero hacer una breve introducción, no muy breve, para no quitarle tiempo a mis distinguidos invitados. La aprobación o la puesta en ejecución de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo establece la necesidad de tres grandes pactos: pacto educativo, pacto fiscal y el pacto eléctrico. ¿Por qué ninguno de esos dos, especialmente el pacto fiscal, que ha hecho imposible que el pacto fiscal, que pudo haber o puede resolver muchos de los problemas que estancan la economía dominicana, no se haya podido poner en práctica? La lucha de intereses. Bueno, yo creo que sí, yo creo que los intereses, obviamente que son las situaciones que se presentan que no hacen que esto avance. Mira el pacto eléctrico sencillamente duró, ¿cuánto? 3 años y al final prácticamente se quedó sin firmar. Y el pacto cuando parecía que ya habían llegado a un consenso. A un consenso, y el pacto fiscal es mucho más complicado, porque estamos hablando obviamente de exenciones, de impuestos, pero también estamos hablando por el lado del gasto del gobierno. Es decir, no solamente... Y que tiene, se supone que previo no puede haber pacto fiscal si no hay un pacto eléctrico. Si no hay un pacto eléctrico. Entonces, y se estaba esperando que con el pacto eléctrico las tarifas aparentemente se iban a alinear, el Estado iba a disminuir los subsidios, la transferencia a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, y eso iba a tener un impacto en las finanzas públicas. Por lo tanto, le iba a quitar presión al gobierno. Sin embargo, eso no ha ocurrido. El Estado todavía sigue con niveles relativamente bajos de la presión tributaria, pero también hay quejas por parte de las empresas, por lo que hemos hablado aquí, por todo un proceso muy tortuoso de los tipos de impuestos, muchos impuestos dispersos, las exenciones fiscales también, eso es un problema. Es decir, yo creo que esto se va a llevar tiempo, porque siempre los intereses están de por medio. Además, yo pienso que se perdió el mejor momento para hacerlo, que es cuando la situación de la economía es buena, cuando la economía está en auge, cuando las empresas están en crecimiento. Ese es el mejor momento, cuando hay estabilidad macroeconómica para hacer una reforma. Ahora tú no puedes salir con una reforma, porque en estos momentos no tiene mucho sentido llevar a cabo una reforma. Entonces, la realidad es que con la provisionalidad que tú mencionabas ahorita, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, hay otro pacto que se quedó, Miguel, que es el laboral, la reforma del Código de Trabajo. Sí, sí, así es. Pero esa reforma, Denis me corrige, creo que establecía que el ITEVI se iba a elevar temporalmente a un 18 y que una vez se llegara, supuestamente en el año 2016, a una presión tributaria del 16%, bajaría nuevamente al 16%. El 27%, la escala progresiva máxima superior del impuesto, que se llevó de 25 a 27, también fue sujeto a que se llegara a un nivel X de presión tributaria, y entonces volverlo a bajar al 25. Pero se quedaron igual. Es como aquella famosa ley, no sé si tú recuerdas, Miguel, del 35 y el 20 del arancel, que se mantuvieron más de 20 años en los impuestos arancelarios. Y era provisional, ¿eh? Entonces, la provisionalidad dura aquí es eterna. Sí, es la realidad. Es así, Miguel, como decía el profesor Siriaco y Carlos Cuello, la verdad es que tanto los gobiernos de turno como los diferentes sectores que inciden en el país, tanto el sector productivo como organizaciones de la sociedad civil, no han manifestado en el momento oportuno esa voluntad de que se realice aquí una reforma fiscal que debe ser posterior al pacto eléctrico, entre otros. No ha habido interés. Fíjense, el gobierno que acaba de salir, que encabezó el presidente Danilo Medina, un gobierno que gana con una alta votación en el 2012, vuelve y repite en el 16, pero nunca. Fueron siempre los funcionarios de la económica hablando de aplazar, hasta que ya al final el ministro de Hacienda saliente, último, decía, bueno, la reforma fiscal que la haga el próximo gobierno porque ya no hay tiempo para eso. Y es que no ha habido interés, porque cuando se haga una reforma habrá que tocar intereses. Habrá sectores que van a tener que pagar o pagar más. Hay sectores que ahora mismo están gozando de mucha exención, que tienen mucho dinero, pero que también están disfrutando, y ese sacrificio que el Estado está teniendo lo beneficia a ellos, pero que tampoco tienen mucha prisa en que haya una reforma fiscal en lo inmediato. No les interesa, porque ellos actualmente se están beneficiando y están recibiendo una renta que les favorece mucho.
Y se supone que esas exenciones deberían favorecer a la clase media con aumento de salarios y todas esas cosas. Y eso no puede. ¿Saben ustedes con qué se está cubriendo ese vacío de no haber hecho responsablemente esa reforma? Con endeudamiento. Sí es. Déficit automáticamente. Ahora mismo hemos encontrado abiertos los mercados de valores para colocar emisiones de bonos. Pero esa incapacidad para obtener los impuestos necesarios para no tener que acudir al endeudamiento, que de hecho ya compromete más del 40% y pasará del 50% de lo que son los limitados ingresos de la administración pública. Para hacer el servicio de la deuda. Se ha aprobado otra emisión de 200.000 millones sin mucha discusión en el Congreso. Claro, pero ahora mismo es una válvula, ahora mismo es imprescindible, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que es una incapacidad de cobrar impuestos, porque si tú calculas que la presión, lo que tú te economizarías por deuda, tú tienes aquí lo que llaman gasto tributario, que supera el 6%. O sea, claro. Y yo no digo que se limite a todo el gasto tributario, pero como decía Antonio, se puede evaluar, ¿no? Entonces, si tú le agregas, creo que 3 puntos. Este 6% es superior al déficit. Correcto. Claro, si tú le agregas, creo que 3 puntos de presión tributaria, probablemente no tendría que acudir al endeudamiento y podría ir amortizando la deuda. Y lo grande de todo esto, Carlos, es que en algún momento esto va a haber que pararlo. Claro. O no lo van a parar. Y va a haber que necesariamente hacer ajustes. Y esos ajustes implican ajuste tributario. Lo que se trata es que esos ajustes no sean de choque para evitar cualquier situación, sino que sea una convocatoria. Yo creo, por eso yo digo que esto es una época de una reflexión, pero además de políticas públicas que sean creativas. Necesariamente la situación que estamos viviendo, que tú has mencionado, un alto nivel de endeudamiento, que posiblemente si tú le incorporas la deuda del Banco Central, eso llegue a un 60%, pero una economía no puede tener un ritmo de crecimiento de la deuda mayor que el ritmo de crecimiento de la economía. Eso se torna insostenible en un momento determinado. Entonces, si nosotros no pensamos, cuando pase esta pandemia, en convocar un gran pacto fiscal, evidentemente que va a venir un choque en la economía, va a venir un ajuste y va a ser peor, evidentemente. Ahora, si no se regulariza y no se disminuye el peso de la deuda en las economías de los países en desarrollo, como la República Dominicana, puede haber una quiebra en el sistema financiero internacional. Porque si se cierran las válvulas de financiamiento a los países por mora, no habrá cómo pagar. Claro. No habrá cómo pagar. Países como la República Dominicana, que ha actuado responsablemente en sus compromisos internacionales, porque el país nunca ha entrado en mora, no. Por lo menos en los últimos años, tiene que seguir acudiendo al financiamiento internacional. Y esa fue una de las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario a raíz de la crisis del 2008 y 2009. Endéudense, aquí hay dinero suficiente. Sí, pero es lo mismo el endeudamiento con organismo multilateral, claro, que el tipo de endeudamiento que hemos venido utilizando en los últimos tiempos, que ya duplica el endeudamiento, claro, multilateral y bilateral, que es en los mercados de valores. Claro. La deuda en el mercado, claro, de valores tiene una ventaja, y es que tú puedes comprarla con descuento, pero no vayas a buscar después, entonces, no vayas a colocar otros instrumentos después que tú engañaste ya lo que adquirieron, lo que tú hayas colocado antes. Entonces, es más cara. Pero cuando tú estás buscando dinero rápido, como el caso de ahora, no es un asunto de que la burocracia tome 2, 3, 4 meses evaluando de que si procede. Lo que tú quieres es colocar los bonos y que al otro día ya estén llegando los fondos. Bueno, quizás podemos hacer como hizo Bolivia en una oportunidad, caer en default, ¿no? Para que se devalorizara la deuda y comprarla. Sí, pero después entonces, ¿cómo tú vas a ir a los mercados de valores? No, una broma. Claro. Porque mira el caso de Argentina. Ahora mismo Argentina ha tenido mucha dificultad para reunir los acreedores y sencillamente ha tenido que llegar a un acuerdo, pero no ha sido fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Como decía Carlos, eso te saca de los mercados de capitales porque incluso ya tu deuda soberana queda degradada. Por lo tanto, cualquier colocación nueva que tú vayas a hacer tiene que ser a un costo mayor. Por lo tanto, eso se convierte en una bola de nieve. Es decir, cada vez que tú vas colocando una deuda, el costo va a ser mayor. Entonces,
Lo peor de todo es, porque eso hay que articularlo con el sistema tributario, el peso que tienen cada vez más los intereses en el presupuesto nacional ante tributos que no son muy elásticos. Es decir, tú tienes una presión tributaria baja y cada vez más el peso que tú tienes de los intereses en el presupuesto es muy alto y eso te quita capacidad para invertir y para hacer inversión pública. Y esa es la trampa en la cual nosotros estamos cayendo. Sí, esa es la gran verdad de la situación que está viviendo actualmente en nuestro país, porque nos estamos endeudando, nos están prestando, porque nosotros pagamos, pero todos los préstamos, los financiamientos que se toman, los bonos que se colocan, hay que pagarlo un día, y eso genera intereses. Pero con una presión tributaria tan baja de un 13.5, 14%, claro, con la que tiene República Dominicana, tú asumiendo que tienes que invertir en educación, en salud, en infraestructura, en seguridad, en tribunales, cada vez vas a tener menos, porque tu servicio de la deuda va a ir subiendo. Entonces, ¿qué va a pasar después? Porque el servicio de la deuda sube, tú necesitas tomar prestado o necesitas mejorar tus fuentes de ingresos locales, mejorando el tema de la recaudación y los tributos. O sea, es una situación que el gobierno actual y los diferentes sectores tienen que plantearse para no tener después que hacer una reforma o unos ajustes que puedan generar inclusive hasta una poblada, que ya hemos vivido aquí lo que pasó en el 84, Gabriel. Y en el 82 también. Sí, correcto. Ahora, ¿cómo está clasificada la deuda de la República Dominicana ante los organismos internacionales? Mira, ahora las agencias de medición de esa categoría. No, mira, la privada tiene una buena calificación, anda en B, BB, más o menos similar a lo de los mejores países de la América Latina. Porque como tú decías, no hemos dejado de pagar. Hemos honrado el compromiso de la deuda, aunque nos está costando solamente por carga financiera más que el presupuesto de educación, que es el 4%. Entonces, el conjunto de la deuda, sector público no financiero, excluyendo la del Banco Central, que ahora mismo representa el 48% del Producto Interno Bruto. El gran peso de esa deuda lo tiene ahora la deuda privada, la deuda con emisiones de bonos. Debo decir en honor a los negociadores que afortunadamente el perfil de esa deuda está en promedio sobre los 10 años. Y eso favorece, porque cuando tú tienes un perfil a largo plazo, entonces no va a tener presión de capital, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Sin embargo, la parte de los organismos multilaterales y bilaterales, que es la deuda para el desarrollo, esa deuda es la mitad de lo que, del 66% que representa la deuda externa, la otra parte es la deuda interna, que se ha ampliado también, ¿no? Entonces, es menos de la mitad la de los organismos internacionales con respecto a la deuda privada. Y la otra parte, que como te decía, se ha incrementado la deuda interna, con bonos locales, que también está al día. De todos modos, la carga financiera de esa deuda que tiene el Estado, que ahora mismo va por el 48, se estima que va a terminar por encima del 50, como decía Antonio, va a representar requerimiento de gasto financiero mayor del 4%, posiblemente entre el 5 y el 6%. Y cuando tú tengas el 4% para educación, 5 o 6 para la deuda, para el servicio de la deuda, no, para los intereses de la deuda, que con el servicio casi va a llegar al 50%. Óyeme, va a ser inmanejable. Y agrégale el presupuesto de la salud. Va a haber que darle 5% a la salud ahora. Mira, Carlos. La justicia está también exigiendo un porcentaje del presupuesto. Y los ayuntamientos. Hay que redefinir lo que son las políticas públicas, porque después de esta pandemia, va a haber que redefinir lo que son las políticas públicas. Todos los organismos internacionales insisten en que hay la necesidad de buscar una mejor redistribución del ingreso ante la posibilidad de una amenaza de la estabilidad social. Eso está claro, ¿no? Mira, yo supongo que las personas que tienen, como ustedes, por ejemplo, que tienen un conocimiento de las posibilidades económicas de la nación, tienen el nivel de incertidumbre tiene que ser mucho mayor de aquellos que no tienen una idea de cuál es realmente la realidad nacional. Se maneja como los médicos, pero se tiene, sí. No, pero yo pienso que también es importante, como tú has dicho, uno como economista también tiene esa capacidad de uno hacer y ver un tanto más allá de la curva, y también te da la capacidad para tú planificar y prevenir situaciones. Y todo lo contrario, muchas veces uno se torna más totalmente menos agresivo, se torna mucho más, se retrae, porque el que no sabe, obviamente que ese no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que puede
pasar en el futuro y se arriesga más, uno se torna más conservador, porque uno prevé situaciones, aunque no ocurran, pero uno se retrotrae un poco y dice, espérate, no es tiempo de gastar en más allá de la alimentación o de la salud. Entonces, fíjate, déjame decirte lo siguiente, que en tiempos de crisis el nivel de ahorro global se incrementa por muchas razones, ¿eh? La gente, como la actividad económica baja, la gente obviamente, y mucho, a pesar de que baja su nivel de ingreso, pero el que tiene solamente concentra su presupuesto en dos aspectos. Eso no es bueno para la economía, ahorra en tiempo de crisis. Bueno, claro. Señor, escúchame, porque estuve en el edificio donde vivo, hubo una interrupción del servicio eléctrico, no sé si se lo notaron, ¿no? Sí, Así que a los amigos televidentes. Ahora, la pandemia. Los expertos y los médicos dicen que todavía no hay una señal, a pesar de que muy pronto quizás entrarán y llegarán a los mercados varias vacunas contra la pandemia. Y los efectos colaterales de esa pandemia, especialmente en el tema de la economía, que ha paralizado virtualmente la actividad económica de la nación o la ha reducido un 50, un 60%. ¿Cómo va a terminar el año? ¿Y qué posibilidades hay de recuperación real para el año que viene? Mira, yo pienso que esto es un año económico perdido. Definitivamente es un año perdido. Es un año que la economía terminará con un crecimiento negativo. La economía terminará con una altísima tasa de desempleo, casi de un 12%. Y yo creo que de lo que se trata, y estos dos presupuestos complementarios así lo expresan, es de que mantener un nivel mínimo de demanda para que la economía no caiga más. Y nosotros tenemos que prepararnos esperando obviamente una vacuna, pero la recuperación no va a ser tampoco tan rápida, porque la recuperación de muchos sectores de la economía dominicana que están orientadas hacia el exterior dependen de otros mercados, el mercado, por ejemplo, de procedencia, de origen. El turismo, no es verdad que nosotros con ese plan que hemos presentado se va a reactivar el turismo va a depender, obviamente, si mejora la economía norteamericana o si mejora la economía de la Unión Europea. Es decir, que aún así, pase esta pandemia, la recuperación de la economía dominicana va a ser un tanto muy asimétrica, como dicen, y muy lenta. Y las medidas del gobierno, las medidas del gobierno están bien orientadas hacia esa recuperación. Bueno, el gobierno está tratando, ¿no? Un gobierno como apenas está en su tercera semana, anunció ese plan ya para el turismo, anunció un plan para tratar de enfrentar la pandemia, pero la verdad es que todavía no se ve claro el horizonte. Yo pienso que ahora lo ideal es mantener que la economía no caiga más a lo que ya ha caído y ver qué puede pasar a partir del año 2021, porque la situación en el inmediato, lo que se vislumbra, no es muy halagüeño para el país. Realmente uno quiere ver más medidas del gobierno que contribuyan a activar la demanda interna, porque como decía el profesor Siriaco, uno no sabe qué va a pasar en Estados Unidos, que es uno de los mercados, el principal mercado nuestro, en Europa, que también son países que también son emisores de turismo para el caso dominicano, porque los turistas no van a venir porque tampoco solo la economía de ellos mejore. También va a depender mucho de cómo el gobierno dominicano enfrente el tema de la pandemia en el país. Si el país no es seguro para los turistas, difícilmente alguien salga de un país donde se sienta seguro, con un sistema de salud pública mejor que el nuestro, para venir a vacacionar, a hacer turismo a un país que la epidemia no está controlada. Tú no vas a venir a hacer turismo para enfermarte. De manera que hay variables que son endógenas, pero hay variables que son exógenas, que el gobierno dominicano no puede controlar. Por eso el panorama todavía no se ve muy claro. La verdad es que ahora lo que hay que tratar de terminar este año de la mejor manera posible y ver qué podemos recuperar a partir de enero del año 2021. Y no lo veo claro en el 21 porque este año, ustedes vieron el presupuesto complementario, las recaudaciones se proyectan en la mitad de lo que se va a gastar, 1.2 billones contra aproximadamente 600,000 de recaudaciones. O sea que son 600,000 más de endeudamiento, ¿no? Y correcto, eso va a significar una fuerte carga para el año que viene. Y las tributaciones del año que viene van a salir de los resultados de las empresas este año, que van a ser muy, pero muy malos. De la que permanezcan.
y la economía va a tener una carga fuerte, una carga financiera muy fuerte, ¿no? Que le va a ser muy difícil poder despegar todavía el año que viene. Quizás en el 2022 se podría pensar en recuperación. Sí es. El gobierno probablemente el año que viene va a tener que aumentar el gasto tributario para salvar algunas empresas. O por lo menos mantenerlo. Yo pienso que lo va a mantener. O sea, quizás no lo aumente, pero sí lo va a mantener. También creo yo que puede mantener alguna, básicamente muy orientado a la pequeña y mediana empresa, cierto nivel de flexibilidad con los anticipos. Yo creo que, como decía Carlos y decía Denis, el próximo año es un año también lleno de cierta incertidumbre, y la recuperación yo la veo obviamente después de del segundo semestre del año 2021, y será una recuperación lenta. No es fácil que la economía dominicana vuelva a recuperar los niveles de crecimiento de años anteriores. Y hay que tomar en consideración lo siguiente, que este año el crecimiento va a ser negativo, pero cuando uno observa que venimos de un crecimiento de un 5% pronosticado y vamos a tener una caída oficialmente del menos 4.1, señores, es una caída de casi un 10% de esta economía. Así es. Entonces es muy grande eso. Así es. Bueno, hay que tener, se necesita de mucho coraje, ¿no? De parte de las autoridades nuevas para encarar en una situación que a todas luces es muy difícil. Bueno, caballeros, el tiempo se nos agotó, pero nos quedan 3 minutos. Yo voy a concederle uno a cada uno para que nos dé su pronóstico de lo que puede ser, lo que puede hacerse en lo que resta del año y lo que debemos hacer el año próximo. Es difícil hacer pronósticos en estas condiciones. De hecho, los organismos internacionales viven cambiando permanentemente lo que son sus proyecciones. De todos modos, yo pienso que la economía dominicana tiene mucha capacidad de recuperación, como decía Antonio, hay que tener confianza. Las autoridades yo creo que están tomando medidas en esa dirección, pero hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque en este caso la realidad no depende una recuperación de nosotros exclusivamente. Es una pandemia global y todas las economías, todo el mundo, la economía mundial está en picada. Algunos países desarrollados incluso peores que nosotros. Lo único que yo sugiero es que se mantengan los estímulos. Esa es la única garantía para que la economía no caiga más. A los grupos vulnerables, a través de los programas fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti, y también los estímulos a las empresas por parte básicamente del sector financiero. Así es. En nuestro caso, Miguel, coincidimos con el profesor Siriaco con el sentido de que el gobierno debe mantener esos programas y probablemente ampliarlo a las personas que trabajan en el sector informal, que son muchos en la economía dominicana, con el fin de garantizarle una renta básica de ingresos que permita por lo menos que ellos puedan adquirir, aunque sea una parte de los bienes de la canasta de subsistencia. Porque aquí hay mucha gente que se dedica a la economía informal, que en la situación actual no puede hacer nada, no está produciendo, no está generando ingresos y no está recibiendo nada del programa Quédate en Casa, ni el PATI, ni el FASE. Y que también las autoridades del área económica, el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía y la Dirección General de Impuestos Internos evalúen la posibilidad de ampliar esas medidas que tomaron, por ejemplo, en el caso del sector turístico, de eliminarle el pago del anticipo, lo extiendan a otros tipos de negocios, sobre todo las MIPYMES, que son empresas, es un negocio que por su naturaleza no son intensivos en el uso capital, pero sí son intensivos en el uso de mano de obra. Contratan a mucha gente que le pagan salario que le permite vivir. Que esos negocios traten de ayudarlo para que no desaparezcan, porque eso también va a evitar a que la delincuencia aquí se dispare. Realmente que tomen en cuenta esos factores, porque este año es un año prácticamente que lo que hay que aspirar es a mantenerse. Y ya el año que viene trabajar para ver cuándo podemos arrancar para empezar a retomar los niveles de crecimiento que en los últimos años ha venido experimentando el caso de la economía dominicana. Bueno, lo más importante, antes de darle las gracias por su colaboración y por lo magnífico que han estado esta noche ustedes aquí tratando un tema tan complicado como es que finalmente no podemos perder la fe en el potencial que tiene la economía dominicana y que tenemos nosotros los dominicanos para desafiar la adversidad y salir adelante aún en las peores situaciones. Gracias, caballero, por la amabilidad de su atención. Estoy sumamente agradecido de ello, y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos como de costumbre mañana a la hora de siempre. Hasta entonces.